Sean muy bienvenidos a este nuevo programa de Agricultura TV, Hablemos de Pensiones. Soy Álvaro Iriarte y los estaré acompañando en este ciclo para entender y conocer mejor acerca de nuestro sistema de pensiones. Algunos datos importantes para comenzar nuestro camino juntos. En primer lugar, la seguridad social en Chile va a cumplir 100 años. Data de 1924, donde se contempló el primer sistema de jubilaciones, que por entonces era un sistema de reparto. Desde ahí en adelante ha habido toda una evolución. En el año 1980, pensando en los profundos cambios demográficos que se están produciendo en el mundo en ese entonces y que han continuado, se modifica el sistema y se pasa a un sistema de pensiones con base en un pilar contributivo. Esto quiere decir que cada trabajador realiza un aporte a una cuenta individual y la pensión se construye principalmente con cargo a este ahorro sostenido en el tiempo. El sistema chileno actual se funda en tres pilares: un pilar obligatorio, un pilar contributivo y un pilar solidario. El pilar obligatorio es el que financia cada trabajador con sus cotizaciones, con el 10% de su ingreso que tiene que ser destinado a ahorro futuro. El pilar contributivo es un pilar que tiene que ver con la posibilidad voluntaria de que los trabajadores destinen más porcentaje de sus ingresos a un ahorro para las pensiones. Y esto puede ser a través de un sinnúmero de distintos mecanismos. Es decir, el pilar obligatorio es el desde, el mínimo, y el pilar voluntario no tiene más allá que otro límite distinto a la voluntad y las posibilidades que tiene cada cotizante. Y finalmente tenemos un pilar solidario, que es donde se encuentra el aporte que realiza el Estado y que en la actualidad está enfocado en el 60% de menores ingresos de nuestra población. Ahora, en principio, como decíamos, el pilar más importante es el pilar obligatorio. Y aquí es donde se construyen las pensiones para el futuro. ¿Quién administra estos ahorros del pilar obligatorio? Las administradoras de fondos de pensiones, también conocidas como AFP, que son sociedades especialmente constituidas y cuya única finalidad es administrar los fondos de los cotizantes. Las AFP están sometidas a un sinnúmero de regulaciones. Muchas de ellas van al detalle de qué porcentaje y cómo tienen que invertir los fondos para hacer rendir y crecer los ahorros previsionales de los cotizantes. Ahora, se dice siempre que el sistema no ha tenido cambios y que es un sistema que no incorpora mayores elementos de solidaridad. Eso no es cierto. El sistema chileno desde el comienzo siempre ha sido mixto. Contempla entonces un aporte privado de cada trabajador y otros aportes del Estado. En la actualidad se han realizado un sinnúmero de reformas que están vigentes. Por ejemplo, se creó la Superintendencia de Pensiones, que es el encargado de velar por el buen funcionamiento de todas las AFP. El año 2019 se estableció la cotización obligatoria para los trabajadores independientes, dando así cobertura a todos quienes emiten boletas de honorarios y que no contaban con la obligación de cotizar. Y el 2022 se creó la Pensión Garantizada Universal, que viene a fortalecer el pilar solidario introducido años atrás y que apunta precisamente a que exista un mínimo de pensión para los trabajadores de menores ingresos. Ahora, ¿en qué invierten las AFP? Invierten en lo que se conoce como multifondo. Y esto quiere decir que todos los ahorros de los cotizantes van destinados derechamente a distintos fondos en función del riesgo. Existe un sinnúmero de elementos para determinar, en función de la edad, la fecha en que se acerca la jubilación legal, en dónde se pueden invertir. Pero el ejemplo más característico y el más básico, el fondo A es el fondo más riesgoso y está apuntado a que las personas inviertan a temprana edad en este fondo, de manera tal de que puedan recuperar eventuales pérdidas en un largo periodo de tiempo, apostando a acumular una mayor rentabilidad. La contracara, y al otro lado del espectro, es el fondo E, que es el menos riesgoso o más conservador y que invierte principalmente en instrumentos de renta fija pensado en evitar la mayor cantidad de riesgos posible para el cotizante. Ahora, no podemos olvidar que el sistema
previsional chileno está catalogado como el mejor de Latinoamérica en el ranking del Institute Global Pension Index, que elabora Mercer. El mejor de Latinoamérica y el 14 de 47 sistemas encuestados. Este ranking está liderado por Países Bajos, Dinamarca e Islandia. ¿Por qué Chile marca bien? Precisamente porque el sistema apunta a superar los problemas que tienen todos los países que se basan en un sistema de reparto, que es un aumento sostenido de la población jubilada, una disminución de la población joven que sostiene a estos jubilados y un descenso dramático en la tasa de natalidad, que es algo que también afecta a Chile, según hemos visto en las últimas noticias. Algunas cifras antes de entrar de lleno a la siguiente sección de nuestro programa. En Chile, al cierre del 2023, el número de cotizantes fue de más de 5.800.000 personas, de acuerdo a las cifras publicadas por la Superintendencia de Pensiones. Y en efecto, los afiliados al sistema sobrepasan los 11.700.000 personas. La diferencia es que hay gente que está afiliada porque trabajó una vez y no ha seguido haciendo cotizaciones, mientras que los cotizantes son aquellos que se encuentran efectivamente enterando este 10% obligatorio establecido por la ley. Actualmente, el sistema de pensiones chilenos, tanto las AFP, las compañías de seguro, como también el antiguo IPS y por la vía de la pensión garantizada universal, pagan cerca de 2.2 millones de pensiones. Eso es el monto de pensiones que se está pagando, la cantidad de pensiones efectivas. Ahora, al 31 de diciembre del 2023, los fondos de pensiones totalizaban activos invertidos en total por más de 188.000 millones de dólares. Esto corresponde al 60% del Producto Interno Bruto del país. De esto y de muchas otras cosas más queremos hablar, y entonces hoy nos acompaña Cecilia Cifuentes, economista del ESE de la Universidad de los Andes y que ha dedicado parte importante de su trayectoria profesional a analizar el sistema previsional y a revisar cómo podemos avanzar hacia más y mejores pensiones. Este programa es posible gracias a AFP Provida, porque el monto de tu pensión sí importa, tu AFP no da lo mismo. En Provida cuidamos tus ahorros. Cámbiate hoy. Bien, ya estamos entonces en este segundo bloque de nuestro programa y nos acompaña Cecilia Cifuentes. Cecilia, muchas gracias por venir a Hablemos de Pensiones. No, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar aquí conversando de un tema al que le he dedicado, yo creo, a esta altura ya años de estudio. Me parece, y por eso queríamos contar contigo acá. Cecilia, vamos desarrollando algunos temas. ¿Por qué es tan importante y por qué se ha vuelto tan relevante esto de una herramienta de protección social? ¿Y por qué nuestro sistema de pensiones es una herramienta de protección social? Porque, a ver, las personas tenemos a lo largo de nuestra vida distintas etapas y bueno, no coincide la etapa en que somos productivos, es decir, que generamos ingresos, con la etapa que tiene que ver con lo que nosotros consumimos. Y la verdad que consumimos a lo largo de toda nuestra vida. Cuando somos niños, dependemos de nuestros padres y nuestros padres financian todos nuestros gastos. ¿Qué va a pasar cuando seamos adultos mayores, en el fondo? Cuando ya no estemos en condiciones de trabajar, partiendo por decir que lo ideal es que podamos prolongar nuestro trabajo activo. Pero inevitablemente va a haber un periodo en el que vamos a seguir teniendo gastos, pero no vamos a tener ingresos. Y de alguna parte tienen que salir esos ingresos. Entonces eso significa que los países, y ya esto lleva más de 100 años, crearon sistemas de seguridad social para de alguna manera permitir que las personas, independiente de nuestra condición de ingreso, podamos tener condiciones de vida digna. Esa es la esencia de un sistema de seguridad social, que no significa solo la pensión, también es seguridad social un accidente del trabajo, por ejemplo. Correcto. También es seguridad social la cesantía. O sea, hay distintos acontecimientos que nos pasan durante nuestra vida, algunos más impredecibles que otros, que necesitan que haya recursos para financiar esos periodos en que estamos inactivos. Y un tema importante, porque a lo mejor uno podría decir un accidente laboral es algo que no tiene una probabilidad de 100%, la cesantía tampoco, tiene una probabilidad un poco más alta, pero la vejez, y sobre todo ahora que vivimos mucho más,
es algo para lo que tenemos que prever necesariamente, porque la gran mayoría de nosotros va a vivir un periodo mucho más largo del periodo en que podamos trabajar. Ahí, Cecilia, tú mencionaste una cosa que es muy importante. Dijiste, van a cumplir los sistemas de protección social en este sentido, como herramienta, el sistema de pensión puede cumplir 100 años. Sí. Yo ahí te quiero llevar a un tema que es bien interesante, porque Chile fue pionero en su momento y el primer sistema de pensiones chileno es de 1924. Exactamente. Y después en el año 80, en la década de los 80, también fue pionero al hacer una de las reformas más importantes y trascendentales al sistema de pensión. ¿Cómo ha sido esa transformación y el sistema de pensiones chileno? O sea, ¿somos pioneros? ¿Podemos seguir siéndolo hacia el futuro? Bueno, efectivamente lo que tú dices es bien interesante. Nosotros cumplimos este año 100 años desde que tenemos un sistema de seguridad social y esto partió como partió en la mayoría de los países, con sistemas de reparto. El sistema de reparto era un sistema que podía funcionar bien y aquí hay un dato bien interesante. Cuando se creó el sistema de seguridad social hace 100 años, la edad de jubilación se fijó en 65 años. Perfecto. Exactamente la misma que ahora. ¿Y con qué expectativa de vida, Cecilia? El tema, la expectativa de vida hace 100 años atrás apenas llegaba a 50 años. O sea, al final esto era como una situación de buscar recursos para prever una situación que no era tan probable. O sea, la mayoría de las personas no llegaba hasta la edad de 65 años, la expectativa de vida era mucho más baja. Pero esto ha ido cambiando en forma muy notable en el mundo y especialmente en Chile. Y en ese sentido, Chile el año 81 efectivamente hizo una innovación muy grande, dándose cuenta que este sistema de reparto era insostenible en el tiempo. Y de hecho, en ese minuto, cuando se creó el año 81, la expectativa de vida promedio estaba por debajo de 70 años. Y sí, seguíamos con las mismas edades de jubilación de 65 años para hombres y 60 años para mujeres, pero había que financiar una sobrevida muy corta. Ahora la expectativa de vida de las mujeres en promedio está casi llegando a los 90 años, la de los hombres supera los 80 años, entonces necesariamente tenemos que cambiar el sistema para un sistema que pueda prever una sobrevida mucho más larga de lo que era hace 100 años atrás. Y el sistema de capitalización en ese sentido tiene ventajas evidentes sobre un sistema de reparto. Porque en un sistema de reparto, el hecho de que se puedan pagar pensiones depende no solo de la expectativa de vida, sino que también depende de cuánta población joven hay. O sea, no solo es necesario a lo mejor el tema de prever para una vida más larga, sino que como se financia con los trabajadores activos, cuando cae la tasa de natalidad en un sistema de reparto, eso hace crisis, porque hay muchas personas adultas mayores, pero hay menos trabajadores activos porque la natalidad ha caído. El sistema de capitalización no tiene el efecto negativo de la caída en la tasa de natalidad porque cada persona hace su ahorro para su pensión. Y eso genera los economistas hablamos como de efectos no pensados positivos, que es la importancia del ahorro en el desarrollo económico. O sea, hay algo que está absolutamente demostrado y es que los países para crecer y desarrollarse y crear buenos empleos y generar mejores salarios necesitan invertir. Necesitan mejorar su infraestructura, mejorar sus bienes de capital, adquirir bienes de capital. La inversión es clave en el proceso de desarrollo, pero la inversión hay que financiarla. Ahora, ahí te quiero llevar a un tema interesante porque efectivamente el sistema chileno y todos los sistemas independientes de sus propias características contemplan en teoría un mandato o una obligación de ahorro, que es lo que se llama la cotización. Sí. Eso tiene un efecto también importante que no se percibe, que es, en el caso de Chile, la cotización es por obligación en muchos países, porque la gente no suele tener muchas veces la conciencia del ahorro. Así es, así es. Bueno, eso es lo que está bien estudiado y que es esta miopía que tenemos las personas sobre el futuro. Y esto es algo como que va en la naturaleza humana. Uno tiende a pensar a los 20 años que en realidad falta tanto para la jubilación y es algo que veo tan lejano. Y finalmente lo que nos pasa, y lo digo aquí por experiencia propia, es que el tiempo pasa muy rápido. Y la verdad que es tremendamente importante el ahorro que uno puede hacer cuando es joven. ¿Por qué? Porque ese ahorro está durante mucho tiempo generando retorno, generando retorno. Entonces gran parte de la pensión se construye en los primeros años, pero en los primeros años las personas como que vemos que
nunca vamos a llegar a adultos mayores, que falta tanto, ¿para qué me voy a preocupar? Y es esta miopía que está súper diagnosticada en todo lo que ahora se llama la economía conductual, que hace que los países tengan que establecer sistemas de ahorro obligatorio. Tenemos que obligar a ahorrar a las personas porque no son capaces de prever su futuro. Ahora, y en ese orden de idea, en el sistema chileno es muy claro, y de eso estamos conversando hoy día con Cecilia Cifuentes, economista. También siempre se ha permitido en el caso del sistema chileno vigente un ahorro voluntario, o si tú lo quisieras explicar en simple, un ahorro adicional al obligatorio mínimo. ¿Cómo funciona eso y qué efectos tiene en las finanzas familiares y en el futuro de la jubilación? Bueno, es tremendamente importante porque si hay algo que en lo que tenemos un diagnóstico ahora es que el ahorro obligatorio que hacemos en Chile, que es este 10% de nuestro ingreso, es insuficiente dada la expectativa de vida que tenemos ahora y además que no hemos subido la edad de jubilación. Entonces, ¿qué es lo que han hecho las políticas? Como no nos hemos logrado poner de acuerdo en subir el ahorro obligatorio, se han ido creando mecanismos de ahorro voluntario que son muy atractivos de hacer, porque para las personas que pagan impuesto a la renta, este ahorro voluntario está exento de impuestos. O sea, lo que yo destino para ahorro, lo saco de mi ingreso y esa parte de ingreso no paga impuestos. Entonces ahí hay un incentivo bastante importante para que las personas que pagan impuesto a la renta hagan este ahorro voluntario. Para las personas que no pagan impuesto a la renta hay un subsidio. El Estado les pone un 15% adicional en su ahorro. Mira. Si ahorran 100, les pone 15 más para que tengan incentivo además a ahorrar las personas que no pagan impuesto a la renta. La verdad que aquí hay un problema serio en Chile de educación financiera, mucha gente no lo sabe esto. Ahora, la condición sí es que ese beneficio lo da el Estado siempre y cuando la persona mantenga esos ahorros hasta el momento de jubilar. Ese es el objetivo en el Ese es el propósito. Pero el fisco te regala plata en el fondo si lo hace. Y un 15% no es tan poco. No hay ningún proyecto de inversión con esa seguridad que tenga una rentabilidad asegurada de 15% por el hecho de que tú ahorras. Entonces aquí no solo esto se puede hacer en las AFP, se puede hacer en fondos mutuos, en compañías de seguro. Un amplio mercado. Hay un amplio mercado de ahorro, de este ahorro voluntario, y sin embargo, si uno mira los números, siempre se dice que nuestro sistema tiene 3 pilares: el pilar solidario, el pilar obligatorio y el pilar voluntario. Pero cuando uno mira los datos, la verdad que esto no es un pilar, es una pilastra. Porque muy poca gente lo conoce, muy poca gente ahorra. Nosotros necesitamos fomentar el ahorro. La cultura del ahorro se ha perdido en Chile. Perfecto. Perfecto. Cecilia, y en este orden de ideas, tú mencionaste, y es muy importante también hacer precisiones, ¿no? El pilar solidario. Siempre se ha dicho que el sistema no considera la solidaridad, pero si tú revisas desde el diseño original, considera elementos de solidaridad, y después, el 2022, se introdujo una gran reforma que es este concepto de la pensión garantizada universal, la PGU. Eso da muestra de que este es un sistema mixto en la práctica. Totalmente mixto. Y eso yo diría que es uno de los mitos que se lleva por años estableciendo respecto al sistema. Efectivamente, el pilar contributivo, el ahorro que uno hace en las AFP, ese no tiene un componente de solidaridad, pero sí hay componentes solidarios muy significativos. Antes del pilar solidario que se creó el año 2008 en el gobierno de la presidenta Bachelet, también existía algún pilar solidario que era la garantía de pensión mínima. Correcto. Y la pensión asistencial. La verdad que era bastante reducido. Eso se perfeccionó y se hizo crecer muy fuerte cuando se crea el pilar solidario el año 2008, y después ese pilar solidario ha seguido creciendo durante todo el tiempo. El año 2019, después del estallido, se le inyectó un montón de recursos a ese pilar solidario, y después finalmente el año 2021 se crea la PGU, que es un aumento de recursos muy importantes para pensiones. Y de hecho, si uno, por ejemplo, toma la situación actual, y yo tomo, a ver, ¿cuántos recursos se destinan a pagar rentas vitalicias y retiros programados pagados por las AFP y las compañías de seguro? Son alrededor de 5.000 millones de dólares al año. ¿Y cuánto gasta la PGU? Son alrededor de 7.000 millones de dólares al año. Imagínate la proporción. O sea, el pilar solidario en este minuto es más importante que el pilar contributivo en términos de pagar pensiones, y lo que eso nos muestra es la necesidad urgente de fortalecer ahora este pilar contributivo que se nos ha ido quedando atrás. El pilar solidario es el que está pagando en forma más significativa pensiones en Chile en este minuto.
Oye, Cecilia, estos son temas muy, muy interesantes. Siempre falta tiempo, pero la idea justamente de este programa de Hablemos de Pensiones es generar estos espacios. ¿Eh? Y antes de pasar a ver las preguntas que tiene la gente, solo una reflexión final. Es importante que todos los sistemas de pensiones en el mundo están sometidos, por lo menos los de Occidente, están sometidos a esta presión que tú comentabas de la baja en la tasa de natalidad, aumento de expectativa de vida. Y es notable cómo ver en distintos indicadores que países que tienen fama de pagar buenas pensiones han ido incorporando pilares contributivos individual. Y eso yo creo que es una reflexión que está ausente en el debate chileno. Efectivamente eso ha ocurrido. Los sistemas de reparto en los países desarrollados están absolutamente quebrados. Claro, porque se establecieron hace 100 años o más de 100 años con una expectativa de vida mucho más baja que la actual y con una natalidad mucho mayor. Entonces, cuando uno tiene un sistema en que los trabajadores activos financian a los pasivos, el hecho de tener una tasa de natalidad muy alta y una expectativa de vida muy baja hace que el sistema funcione. El sistema deja de funcionar absolutamente con este aumento de expectativa de vida y la caída en la tasa de natalidad, que es un fenómeno que va a ser bien difícil de revertir. De hecho, aumentar la expectativa de vida es lo mejor que nos podía pasar. Necesitamos fomentar la natalidad también, eso es un tema. Pero la verdad que ha sido muy difícil fomentar natalidad. Entonces, estos sistemas no funcionan con esta demografía. Definitivamente no funcionan. Y lo que han tenido que ir haciendo los países es aumentar la edad de jubilación. Lo han hecho casi todos los países. Nosotros nos hemos quedado rezagados en eso. Hemos visto las protestas en Francia que genera este tema, pero la mayoría de los países efectivamente lo ha hecho. Lo otro, han ido aumentando la tasa de cotización y han ido reduciendo beneficios y han ido incorporando pilares de capitalización individual para reforzar este pilar de reparto. Eso es lo que han hecho la gran mayoría de los países y de hecho si uno toma índices que miden cuáles son los mejores sistemas de pensiones en el mundo, son sistemas que en su estructura son bastante similares al nuestro, pero que tienen tasas de ahorro obligatorio más altas y edades de jubilación también más altas. Bueno, interesante este tema, Cecilia. De seguro va a seguir siendo un tema de conversación en el país. Y te quiero llevar ahora a esta sección que tenemos en Hablemos de Pensiones, que es precisamente responder algunas preguntas que nos hace la gente en la calle. Este programa es posible gracias a AFP Provida. Porque el monto de tu pensión sí importa, tu AFP no da lo mismo. En Provida cuidamos tus ahorros. Cámbiate hoy. Bien, entonces, Cecilia, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y ahora vamos a la sección Derribando Mitos, donde la gente nos hace preguntas y queremos que los invitados nos puedan ayudar. Y esta es la primera pregunta de este programa. ¿Es verdad que el sistema chileno no tiene ningún elemento de solidaridad? Bien, Cecilia, la gran pregunta de siempre, la solidaridad. ¿Qué podemos decir acá? Bueno, es verdad que hay mucha gente que plantea eso, que dice, no, nuestro sistema no tiene solidaridad, es muy individual. Pero como hablábamos antes, la verdad que eso es absolutamente falso. Porque de hecho, en la situación actual, como decíamos, hay más recursos que se destinan en el pilar solidario a pagar pensiones que lo que se destinan de capitalización individual. La mayoría de las personas, la parte más importante de su pensión está financiada en este minuto por la PGU. Y eso es solidaridad. ¿Cómo se financia la PGU? La PGU la financiamos todos a través de nuestros impuestos. Entonces, además, es un financiamiento que es más justo que el financiamiento del reparto, porque cuando uno financia la solidaridad con un sistema de reparto, quiere decir que solo contribuyen a la solidaridad los trabajadores formales y no contribuyen, por ejemplo, los capitalistas, los dueños del capital. Entonces es mucho más justo que esto se financie con impuestos generales y como decía antes, la verdad que estamos destinando al pilar solidario alrededor de 7.000 millones de dólares, es un porcentaje muy significativo respecto a lo que se gastaba antes y por lo tanto el componente solidario es fundamental en el sistema de pensiones chileno actualmente. Interesante, y ahí está el tema. Y ahí derribamos entonces el primer mito. No existe un rol o un elemento solidario importante. ¿Te parece, Cecilia, que vayamos a la siguiente pregunta? Perfecto, interesante el segmento, ¿no? Sí. Vamos a la siguiente pregunta. Dice así. Oye, ¿es verdad que el sistema de reparto anterior a la AFP era mejor que el de ahora? Esta es una pregunta recurrente, Cecilia. Parece que existe una suerte de
idealización del sistema de reparto. Sí, es verdad que eso existe y tiene un fundamento en que en un sistema de reparto, y es bien fundamental entender esto, aquí lo que hacen los trabajadores es cotizar a un fondo común. Este fondo común lo toma el Estado, define ciertas reglas y lo reparte de acuerdo a esas reglas. Ahora, esas reglas son súper arbitrarias. Entonces, por ejemplo, había una regla que planteaba que una persona que cotizó menos de 15 años o incluso en algunas cajas menos de 20 recibía cero. Cero pensión. Cero pensión. O sea, para esa persona claramente el sistema de reparto fue un pésimo sistema, porque contribuyó durante 10 o 15 años y no recibió nada de acuerdo a esas reglas arbitrarias. Había otras reglas arbitrarias que decían su pensión va a ser el 80% de lo que usted cotizó los últimos 5 años. Entonces, ¿qué es lo que hacían las personas? Cotizaban por muy poco durante gran parte de su vida laboral y los últimos 5 años le pedían a su empleador, oiga, ahora cotíceme por harto porque esto va a definir mi pensión. Entonces, claro, hay personas que aprovechándose del sistema, aprovechándose de estas reglas arbitrarias, terminaban teniendo buenas pensiones. En general eran los sectores de ingresos más altos. ¿Por qué? Porque los sectores de ingresos más bajos no cumplían el requisito mínimo de cotizaciones para tener una buena pensión. Entonces, ese era un primer problema. Y el segundo problema es que, incluso con la demografía que había en Chile el año 80, las cajas, estas cajas de seguridad social, tenían déficit. No alcanzaban a financiar pensiones. Imagínate cómo sería la situación ahora. Con la diferencia que existe. Claro, no, que hay muchos terrible. más adultos mayores que antes y hay una proporción mucho más baja de personas cotizando en relación a los adultos mayores. Entonces, sería imposible que pagara buenas pensiones. Porque, claro, uno puede establecer la regla arbitraria que quiera, pero tiene que tener los recursos. Entonces, si yo digo, no, voy a establecer un sistema de reparto en que pague el 100% del último sueldo, claro, esa puede ser la regla, pero después cuando voy a ver los recursos no alcanzan. ¿Y cómo lo financio? Entonces tiene que ponerse el Estado. Tenemos un déficit fiscal en eso. Y ese es el problema que tienen los países desarrollados en este minuto, que tienen ciertas reglas arbitrarias para repartir estos pozos y los pozos no alcanzan. No alcanzan para todo. No alcanzan. Entonces ahí el gobierno tiene que endeudarse, suben las tasas de interés, eso lo pagamos todos, y se entra en una espiral fiscal que es muy compleja. Entonces, claramente, en términos de sostenibilidad, de suficiencia, un sistema de capitalización es mejor a un sistema de reparto. Bien. Interesante. Segundo mito. Vamos a la última pregunta a ver si podemos derribar un tercer mito, Cecilia. Esta es la pregunta que nos hacen. ¿La AFP hace lo que quieren con mi plata? Esta es una pregunta que yo diría la he escuchado desde que empecé a cotizar. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, y de hecho algunos decían que las AFP se quedan con mi plata. Ah, claro. Mito que fue destruido completamente con los retiros. La plata está ahí. A ver, cuando se creó el sistema, y este era un cambio institucional muy importante, obviamente que en ese minuto se dijo tenemos que asegurarnos que estos ahorros estén efectivamente bien protegidos. Y lo que se hizo fue crear una institucionalidad muy... Aquí cuando uno dice las AFP hacen lo que quieren, es completamente falso. Hay toda un entramaje, una regulación que determina cómo tienen que ahorrar las AFP, en qué instrumentos tienen que ahorrar y cómo se hace ahora. Se hace a través de que la Superintendencia de Pensiones, hay reglas del Banco Central, hay reglas de la Superintendencia que determinan exactamente cuál va a ser la política de inversiones de la AFP. Obviamente no le eligen los instrumentos precisos, pero le dicen, mire, usted tiene que invertir tal porcentaje en instrumentos de tal riesgo, tal porcentaje en otro riesgo, no puede concentrarse en más de tal porcentaje en tal emisor. Y al final las AFP invierten sujetándose a algo así como 100 límites. Imagínate, 100 reglas. 100 reglas para determinar esta cartera, lo que ha hecho que la verdad que nunca se haya perdido un peso. Nunca un cotizante puede alegar mi plata desapareció, la plata ha estado ahí, pero es una política de inversiones que es un poco ineficiente, un poco anacrónica. Y uno de los consensos que hay ahora en la reforma de pensiones que está en estudio es modernizar esta política de inversiones, eliminar estos 100 límites y más bien establecer criterios de riesgo a las AFP. Mire, usted para tal perfil etario de personas a las que usted le está cuidando su ahorro no debe tener más de tal riesgo, elija instrumentos que cumplan con ese perfil de riesgo, tenga carteras balanceadas. O sea, aquí no existe para nada una libertad
de inversión por parte de la AFP. Bastante por el contrario, diría yo. A lo mejor es excesivamente regulado. Mira, qué interesante. Y ahí están 3 mitos a raíz de preguntas habituales y comunes que se repiten. Bueno, hemos estado en este capítulo de Hablemos de Pensiones con Cecilia Cifuentes, economista del ESE de la Universidad de los Andes y que ha dedicado parte importante de su vida laboral, profesional y personal al tema de pensiones, sistema de pensiones, columnas, seminarios y otros temas más. Así que Cecilia, muchas gracias por acompañarnos hoy en Hablemos de Pensiones. No, muchas gracias por la invitación, feliz de compartir estos conocimientos que con esfuerzo he ido acumulando en el tiempo. Una conversación tan necesaria. Y a todos ustedes los dejamos cordialmente invitados para un próximo capítulo de Hablemos de Pensiones. Nos vemos.